Han pasado 112 años desde el trágico hundimiento del barco más enigmático y conocido de la historia, el cual ha sido inspiración para múltiples reportajes, libros y películas. ¿Qué pasó esa fatídica noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912 que provocó el hundimiento del barco más famoso del mundo y que un siglo después continúa siendo un misterio? Acompáñanos en este relato oscuro. En 1907, los presidentes de la naviera White Star Line, Bruce Ismay, y los astilleros Harland y Wolff, William Perry, pusieron en marcha un ambicioso proyecto para construir un trío de transatlánticos que debían de ser los más grandes, rápidos y lujosos del mundo. Todo un desafío de la ingeniería de principios del siglo XX. Decidieron bautizarlos con los nombres inspirados en la mitología griega: Olympic, Titanic y Gigantic, cuyo nombre se cambió a Britannic después del hundimiento del Titanic. El segundo se convirtió en leyenda debido a un trágico destino y a que en un momento fue publicitado como un barco casi insumergible. Era el barco más grande y lujoso que se había construido antes, pero naufragó en apenas 3 horas durante su viaje inaugural la madrugada del 15 de abril de 1912, dejando a 1.496 personas fallecidas. ¿Cómo fue la construcción del Titanic? En su construcción se cuidaron todos los detalles, especialmente en el caso de RMS Titanic, el segundo de la tríada. Aunque el diseño base era el mismo, la experiencia de los primeros meses de servicio del Olympic llevó a mejorar la siguiente nave en el aspecto técnico. Todo eso hizo que aumentase el tonelaje del barco respecto a su hermano mayor, hasta que se convirtió en el objeto móvil más grande jamás creado: 46.328 toneladas de peso, 270 metros de longitud y 53 de altura. Pero no solo el tamaño y el peso fueron absolutamente excepcionales, sino que la velocidad de este gigante de los mares también sería deslumbrante. Las mejoras en los motores, con 55.000 caballos de fuerza, le permitían navegar a una velocidad máxima de 22.5 nudos, aproximadamente 42 kilómetros por hora. En definitiva, un portento del mar que además se creó la fama de insumergible, a pesar de su fatídico final. Los camarotes de primera clase del Titanic fueron diseñados como un hotel de lujo y eran los mejores que jamás había tenido un barco, con algunas suites de lujo que contaban incluso con un pequeño espacio privado al aire libre, algo de lo que carecían el resto del barco de estas características. Por su parte, los camarotes de segunda clase podrían rivalizar con un hotel, y los de tercera, aunque mucho más simples, superaban a los de segunda clase de muchas compañías. Pero donde realmente se dejaba sentir el lujo era en los espacios comunes, especialmente en la famosa gran escalera de primera clase, que estaba rematada por una espectacular y ostentosa cúpula de cristal por la que entraría la luz a puertas. Por si fuera poco, el barco contaba con gimnasio, salón, sala de lectura, diversos comedores y cafés donde los pasajeros podían explayarse y disfrutar. O lo que es lo mismo, el Titanic, más que un medio de transporte, se podía decir que era casi un hotel de lujo flotante, que además te permitía viajar. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York. Lo que había de ser un viaje histórico por la grandeza del barco y la ingeniería humana terminó pasando a la historia como uno de los hundimientos más famosos jamás ocurridos. Al mando de la nave estaba el capitán Edward Smith, un veterano de la White Star Line. Este fue elegido tanto porque ya había capitaneado el transatlántico Olympic,
que a nivel técnico era muy parecido al Titanic y llevaba un año haciendo la misma ruta, como por su popularidad entre los pasajeros concurrentes en este tipo de travesías. Este iba a ser su último viaje antes de jubilarse, un premio para terminar su carrera por todo lo alto, aunque terminó siendo todo lo contrario. Antes de adentrarse en el Océano Atlántico, el Titanic hizo escala en Cherbourg, Francia, el mismo día, y Queenstown, actual Cobh, en Irlanda, al día siguiente, para recoger a todos los pasajeros que habían adquirido su pasaje. El viaje prometía ser una travesía tranquila por la aparente seguridad del barco y que porque se tomaron medidas de precaución considerables. El capitán Smith tomó una ruta más al sur de lo habitual para evitar el peligro de los icebergs. Durante la noche se cerraban todas las aperturas en el castillo de proa para que no entorpeciera la visión de los vigías. Pero tan solo 4 días más tarde de su partida, el 14 de abril, a pocos minutos para la medianoche, se produjo el fatídico choque con el iceberg que en pocas horas hundiría al Titanic. Se ha especulado sobre cuál fue la causa de este choque y los investigadores continúan lanzando hipótesis al respecto. Si parece claro que varios factores contribuyeron al desastre a esa latitud, el principio no debería haber iceberg. Además, la noche sin la luz de la luna y el mar en calma, haciendo que el bloque de hielo resultara casi indetectable. Sin embargo, el vigía de guardia en el momento del choque, Frederick Fleet, advirtió al primer oficial William Murdoch, que en ese momento sustituía al capitán al mando del Titanic, de la presencia del iceberg. Este aviso llevó a Murdoch a tomar una decisión que resultaría fatal. Intentar esquivar el iceberg virando a babor y deteniendo los motores solo provocó que, debido a la inercia del barco, el hielo terminara golpeando y rasgando el casco por estribor, por debajo de la línea de flotación. En pocos minutos, los compartimientos de seguridad comenzaron a llenarse a una gran velocidad, creando una inundación que resultó mortal para el barco. Pero, ¿por qué se hundió el Titanic? Se han especulado mucho sobre las causas del accidente, cómo se podría haber evitado y si se podrían haber salvado más vidas durante la evacuación. Algunos hechos no dejan lugar a dudas sobre ciertos aspectos del salvamento, como el hecho de que el Titanic llevara botes insuficientes para todos los pasajeros. También es cierto que los vigías no disponían de binoculares lo bastante adecuados para una noche como la de la tragedia, sin luna ni oleaje que indicara la presencia de un iceberg. El Titanic era realmente más seguro que casi cualquier barco del momento. Uno de los pocos errores de diseño que se han identificado y que influyó de forma decisiva en la tragedia fue no tener en cuenta la escala del timón, ya que era demasiado pequeño para un barco de tal magnitud. También es cierto que el acero del casco tenía una proporción demasiado alta de azufre y fósforo, lo cual lo exponía a una mayor fragilidad de aguas frías y que provocó que los remaches saltaran con una mayor facilidad. Se ha afirmado que la maniobra de viraje que ordenó Murdoch fue un error y que de haber chocado de frente a la velocidad a la que navegaba, los daños habrían sido menores. Pero intentar esquivar el iceberg era un reflejo natural ante un riesgo inminente y no había manera de saber hasta dónde se extendía el hielo por debajo de la línea del agua. Por lo que Murdoch pensó que podría esquivar el iceberg con un giro brusco de timón. Aunque parezca mentira, los pasajeros apenas sintieron el choque que terminó con el Titanic en el fondo del mar. Aunque pasajeros sintieron una ligera vibración, mientras que otros contemplaron con curiosidad cómo el barco pasaba junto a un verdugo helado, del cual incluso se desprendieron varios fragmentos que acabaron en cubierta y con los que incluso algunos estuvieron haciendo bromas. El extraño sonido que se produjo mientras el hielo rajaba el casco unos 5 metros por debajo de su línea de flotación
Inicialmente no provocó ninguna inquietud, ni siquiera en parte de la tripulación, quienes pensaron que quizás se debía a una rotura de alguna aspa de las 3 gigantescas hélices de la nave. El capitán Smith, avisado del incidente, ordenó al diseñador del Titanic, Thomas Andrews, que viajaba a bordo a hacer una evaluación de los daños. Su veredicto fue que al barco le quedaban 2 horas antes de hundirse. Smith dio entonces la orden de preparar la evacuación y de lanzar unas SOS por telégrafo a todos los barcos que estuvieran lo bastante cerca como para acudir al rescate de los pasajeros. Sin embargo, se tardó demasiado en dar la voz de alerta y comenzaron con la evacuación. Según los especialistas, si el barco hubiera chocado de frente, causando un gran impacto, todo se habría despertado e inmediatamente habrían tomado conciencia del peligro que corrían. Desde el principio, Smith y Andrews fueron conscientes de que sería imposible evacuar a todos los pasajeros, puesto que solo habían botes suficientes para embarcar a una cuarta parte de toda la tripulación. Además, siguiendo la política vigente de mujeres y niños primeros, no se llenaron los botes hasta su máxima capacidad. Más tarde se pidió con megáfonos a los botes que ya estaban en el agua que regresaran para poder embarcar a más pasajeros, pero la mayoría no lo hicieron por miedo a ser engullidos por la fuerza de succión del barco al hundirse. De haberse llenado al completo todos los botes, podrían haberse salvado entre 300 y 400 personas más. A las 2:05 se arrió el último bote salvavidas y se desató el pánico a bordo. Pocos minutos después, la proa se hundió del todo, levantando la popa del barco y provocando que éste se partiera en 2 antes de hundirse definitivamente. A las 2:20 de la madrugada, el barco, casi insumergible, desapareció en las profundidades junto con casi el 70% de las personas que estaban a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Alrededor de las 4 de la madrugada, el barco de la Cunarda Line RMS Carpathia llegó al lugar del suceso, logrando rescatar a 705 pasajeros. El resto se había ahogado o congelado debido a las glaciales temperaturas del agua. Más tarde llegó el SS Californian, un barco mercantil que tiene un controvertido papel en la historia. Se encontraba a tan solo 20,000 millas de distancia y habría podido llegar al rescate antes del hundimiento, pero el oficial de comunicaciones había desconectado el telégrafo debido al trato desagradable que había recibido por parte del telegrafista del Titanic poco antes del choque. El capitán Edward Smith y el diseñador del Titanic, Thomas Andrews, murieron a bordo. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, fue sometido a una investigación oficial y absuelto, aunque cayó en una depresión y nunca se perdonó por el desastre, como tampoco lo perdonó la opinión pública. Los restos del Titanic fueron localizados el 1 de septiembre de 1985 por una expedición del IFREMER, Instituto Francés de Investigación y Explotación Marina, y la institución oceanográfica de Woods Hole, a 3.821 metros de profundidad. El descubrimiento hizo resurgir el interés por el legendario barco y a lo largo de los años siguientes se enviaron varias misiones para recuperar unos 5.500 objetos del naufragio, desde artículos personales hasta partes de la nave. La película Titanic de James Cameron, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, reavivó en 1997 la pasión por la historia del barco de los sueños. Aunque no es la primera ni la más fiel representación de lo que sucedió, sí se ha convertido en el referente cinematográfico más importante y uno de los principales motivos de la fama del Titanic en nuestros días, dando lugar a innumerables exposiciones y documentales a medida que se van conociendo mejor las causas que llevaron al desastre marítimo más famoso de todos los tiempos. A causa de la corrosión provocada por el agua marina, el casco se encuentra en muy mal estado. Casi toda la madera ha desaparecido y el metal está oxidado.
Intentar salvar un pecio de ese tamaño a tal profundidad es una tarea casi imposible y eventualmente el Titanic está condenado a desaparecer definitivamente. El exceso de confianza por parte del capitán, el mal diseño del timón para un barco tan grande, una mala decisión por parte de William Murdoch y hasta un enojo por parte del oficial de telecomunicaciones del SS Californian, quien desconectó el telégrafo poco antes del choque, son algunos de los motivos que provocaron el hundimiento del Titanic y que es un relato oscuro de nuestra historia.